Bueno, bienvenidos a por los que no me oyen. Ahora sí ya me oyen. Entonces, esto es lo que yo hago en los talleres. Traté también de resumirlo en relación con, digamos, todos los talleres, o sea, el tronco, el básico es diseño arquitectónico 1, 2, 3 y 4, profesionales 1A, 1B, 2A, 2B, y el de integración es seminario y integración A y B, si está bien, es A y B el de integración. Entonces, a través de todo eso es lo que tienen que cursar los alumnos, digamos, es toda su trayectoria solamente en diseño arquitectónico. Entonces yo lo dividí en dos partes, o dos grandes sectores, en el cual el número 1 le puse diseño formal y al número 2 diseño funcional. Y lo dividí en temas en los cuales yo creo que son los temas que no se deben de perder nunca en una clase de diseño o de taller. O sea, son los temas básicos. Aquí en esta matriz no profundizo, o sea, hablando de la historia, que forma parte como de los análogos, que ahorita les digo en dónde está. O sea, no detallé, no hice más detalle dentro de estos temas, simplemente los reuní conforme a lo que creo que es lo más importante que tiene que aprender el alumno para que el alumno pueda diseñar, o sea, pueda ser arquitecto y pueda diseñar. Entonces, en esta parte, en los temas, están divididos en 6 primeros temas, que son los usuarios, el terreno, el análisis urbano, los análogos, el concepto y la maqueta volumétrica. Estos son los primeros 4 temas, los cuales se subdividen en tareas, actividades y las herramientas que podemos utilizar como profesores para llevar a cabo esto. Después, en el diseño funcional, están divididos también en otro tanto, que son función, estructuras, instalaciones, paisaje, costos y maqueta detalle. Esto también, les vuelvo a repetir, para mí es lo básico que el alumno tiene que aprender y tiene que hacer esos ejercicios en los talleres. Después se pueden profundizar mucho más. Ahora, otra cosa que a partir de aquí, bueno, siempre va a haber un usuario, o sea, en arquitectura siempre va a haber un usuario, siempre va a haber un lugar que es el terreno, siempre se va a tener que hacer un análisis urbano y siempre se va a tener que diseñar. O sea, eso siempre lo van a tener que hacer los alumnos, no se van a poder, o sea, por eso están estudiando arquitectura. Entonces no se pueden saltar estos, que son los más importantes, y para mí yo le puse maqueta volumétrica, pero siempre tienen que trabajar con volumen, para no trabajar en bidimensional, sino que estén trabajando en volumen. Entonces estos 6 puntos, que es el diseño formal, coincide con esta tabla en la cual están divididos los trimestres, y entonces yo digo, en diseño arquitectónico 1 tienen que cumplir estos 6 temas. En diseño arquitectónico 2 igual, en diseño arquitectónico 3 igual y en el 4 igual. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cómo podríamos diferenciar diseño arquitectónico 1, 2, 3 o 4? Entonces por eso aquí prendí, en diseño arquitectónico 1 solamente se tendrían que enfocar a estos 6 puntos. Perdón. Y para diseño arquitectónico 2 tendrían que ver la parte funcional más un ejemplo de estructuras. Para diseño arquitectónico 3 tendrían que ver la parte funcional más instalaciones. Para diseño arquitectónico 4 tendrían que ver toda esta parte más paisaje o medio ambiente, entorno. Esos serían los ejercicios que tendrían que ir haciendo cada diseño arquitectónico. Y conforme vamos pasando la tabla, en taller 1A tendrían que ver solamente estos principios, porque estos están ligados, o sea, son seriados. Taller 1A y taller 1B van de la mano. Entonces, en el 1A se ven los principios de diseño formal y en el taller 2A se ven los principios de diseño funcional, quitándole costos, porque aquí todavía no están tan involucrados en los costos. Y así nos vamos yendo. En los siguientes talleres, que es 2A y 2B, vuelven a ver el diseño formal, y aquí ya ven completo el diseño funcional. Y ya en el de integración, en el seminario, ven todas estas cuestiones de usuarios, terrenos, análisis urbano y análogos, hasta aquí. En el taller de integración ven la parte conceptual y el volumen,
Y luego, ya para terminar su carrera, en diseño funcional verían, en integral 12, verían diseño funcional en todas estas partes. Yo así lo he hecho, no he dado todos los trimestres, es decir, no he dado integración, he dado profesional y he dado básico, y así tengo los ejemplos y me ha funcionado. Que es muy importante, que también estuvo platicando Lourdes, estuvo platicando Fernando. Para mí es súper importante, estos que están aquí, es el tema del proyecto. El tema es importantísimo para enseñarle al alumno. Es decir, a lo mejor un profesor siempre tuvo ganas de hacer un aeropuerto, pero realmente es importante que hagan un aeropuerto, o es más importante que hagan vivienda y que salgan expertos haciendo vivienda, ¿no? Yo diría, ahorita creo que son 40 millones de viviendas en México, o cuántos son de vivienda, no sé el dato, pueden ser 40 o 45 millones de viviendas. ¿Cuántos aeropuertos habrá en México? Uno por estado, 31. Pensemos que hay 2 por estado, 64 aeropuertos. ¿Quién va a tener la suerte de diseñar un aeropuerto? Entonces no quiere decir que se elimine o se descarte ese tema, pero sí tienen que ser temas mucho más puntuales para que el alumno aprenda y cuando salga realmente se enfrente a que va a diseñar una vivienda, no va a diseñar un aeropuerto. O cualquier otro tema que pueda estar relacionado con industria, o sea, ¿qué es lo que México demanda para construir? Entonces, pues vivienda, industria, tal vez hospital, salud, que sean los temas que rijan todos estos ejemplos. Ahora, estos primeros ejemplos que son en el tronco, al nivel básico, tienen que estar relacionados con esto. O sea, por ejemplo, en diseño arquitectónico 4, tienen que ver la parte conceptual y diseñar, pero tienen que ver la función y tienen que ver cuestiones del entorno y paisaje. Entonces, un tema que se podría plantear es, tienen que hacer un parque. Entonces, tiene que haber en el parque un usuario, un terreno, tienen que hacer un análisis urbano, tiene que haber análogos de los parques, tienen que diseñar por medio del concepto y tiene que haber un volumen. Y a partir de ahí, el profesor tiene que meterse muy fuerte a la parte de paisaje, no a instalaciones, no a estructuras. Entonces, cuando acaben estos 4 bloques, ya cuando entren al profesional, aquí sí van a poder integrar cada uno de estos, estructuras, instalaciones y paisaje. Entonces van siendo ejercicios mucho más puntuales y para el profesor es más fácil enseñar en un momento, diseñar y enseñarles estructuras. Por ejemplo, en esta parte en estructuras, van a diseñar algo y a lo mejor el ejercicio sería una casa de 15 metros cuadrados, pero con estructura de ladrillo recargado, una bóveda. Pues desarrollar eso está bastante complicado, o sea, no cualquiera puede desarrollar una bóveda, a lo mejor podrían aprender a desarrollar una bóveda de ladrillo recargado y tienen que diseñar. Entonces, así van aprendiendo cuestiones técnicas y a la vez van diseñando y se van formando así. Otra de las cosas que planteo aquí en la metodología que utilizo es que aquí dice características generales. Los planos deberán realizarse a mano alzada, así como las técnicas de representación gráfica tanto en 2 como en 3 dimensiones. Y la maqueta la puede ser a mano o en computadora. Y aquí en el diseño funcional ya podrían ser, los planos podrían ser ya en computadora. Es decir, hay una... también yo lo aprendí en arquitectura. Cuando uno estudia arquitectura tiene que saber trazar a mano. Tiene que saber hacer proporciones, tiene que saber... O sea, no pueden pasar directamente a la computadora, porque si no pierden ese sentimiento, o esa sensación, o esa sensibilidad. Entonces, en la parte de la metodología es, una parte tienen que trabajar a mano, y otra parte pueden aprender las herramientas con software. Y entonces así se va complementando también su aprendizaje. Y bueno, otra cosa que sería importante aquí recalcar es esto para mí es muy importante, yo también lo hago así. Y esto también es importante para los alumnos, que realizar un concurso interno dentro de la misma materia, que entre ellos concursen y decidan, o que decida un público exterior,
externo a lo que ellos, a que sea ajeno a ellos, que publiquen en revistas y redes su proyecto. Es súper importante para que ellos también se sientan identificados, se sientan importantes haciendo un proyecto y que expongan también. Es importantísimo que muchas veces a los alumnos les da pena hablar. Entonces les dices, expon tu trabajo y tienen un trabajo muy bueno y lo echan a perder hablando. O no se entienden, ¿no? O sea, lo explican y dices, estuve en trimestre contigo, me explicaste varias veces y ahora no le pudiste explicar al director o al coordinador tu trabajo. Entonces, sé que un plano dice más que 1000 palabras, ¿no? Pero van a tener que hablar en algún momento, porque van a tener que vender su proyecto a alguien. Entonces, eso, para mí creo que son conceptos y formas muy importantes de hacerlo. Ahora, este es un panorama pues, muy general, que también es bastante complejo, me costó como mucho trabajo desde que me invitó Georgina. Traté de plantear algo, pues esto abarca pues toda la carrera. A mí me encanta, o sea, soy apasionado del diseño y lo que he tratado de hacer también es en esta parte, pues tratar de darle una metodología. Ahí dicen las tareas, aprender una metodología para obtener un concepto, hacer propuestas de conceptos. O sea, cuando a un alumno le dices, ¿qué idea tienes? Dame 3 ideas. Parece que le estamos diciendo que los estás amenazando de muerte o algo así. No, pero ¿por qué 3 ideas, profe? No vamos a acabar. Dame 3 ideas y sobre esa idea escoge una y a partir de ahí empieza a hacer tu diseño. Sobre eso me he enfocado bastante y entonces he tratado de hacer una metodología del concepto para explicarles a los alumnos cómo pueden generar un concepto. O sea, ¿qué es un concepto? Es una idea, ¿no? Como aquí lo explica el concepto, tienes que generar una idea a través de ciertos temas, utilizar los elementos del concepto para obtener una forma y cuando ya obtuviste esta forma, te vas a diseñar esa forma con elementos del diseño y técnicas de representación. A partir de ahí, si siguen estos pasos, ellos pueden tener una idea preliminar de un proyecto con una forma previa. Y lo mismo que estábamos platicando hace ratito, cada quien puede tener una idea de explicar cómo es el concepto. Lo que yo traté de hacer aquí es dejarle a los alumnos una metodología para que la sigan y puedan tener un concepto y generen una idea. Entonces, bueno, como estaba arriba los temas del concepto, es decir, yo les digo, a ver, por representación, significado o función, genera una idea. Tú puedes generar una idea a través de esta representación a través de la naturaleza o a través de algo que haya construido el ser humano. O un significado para ti que significa pureza y la pureza cómo la transmites o la pasas a una forma. O la función de algún aparato, cómo lo pasas a una forma. Entonces los alumnos empiezan a pensar eso y les digo, a través de eso, hazlo por un punto, línea, plano y volumen y haz un primer croquis para obtener una primera idea de tu proyecto, de lo que tú quieres. Ya que tienen eso, pasan a los elementos del diseño, es decir, ellos ya ubicaron una forma y esa forma la van a diseñar y la van a componer. Entonces, para componer una forma dentro de la arquitectura, tanto planta como alzado, necesita elementos del diseño y esa forma que obtuvieron, sea un cuadrado, un triángulo, lo que hayan obtenido, tiene una forma, una medida, un color y una textura como elementos visuales. Y como elementos de relación, esa forma tiene una dirección, posición, espacio y gravedad. Y dentro de la misma forma también podemos encontrar los elementos que son repetición, estructura, similitud, gradación, radiación, anomalía, contraste y concentración. Es decir, cuando yo le digo a los alumnos, ¿cómo obtuviste esta forma? Quiero que me expliques que fue por los elementos del diseño. No quiero que me digas, porque sí, yo creo que a todos nos ha pasado. Empiezan a darle vueltas y no saben por qué obtuvieron esa forma. O sea, no saben si van a escoger un círculo, si van a escoger un cuadrado. Y si lo escogieron puede ser que a veces sea aleatorio. Entonces, esto es una manera, creo que importante de tratar de llevar a los alumnos a que diseñen también por medio de una metodología. Y, bueno, pues hacen ejemplos para los alumnos como, les digo, hagan un ejemplo y con un cuadrado quiero que hagan repetición,
similitud y concentración. Solo quiero esos elementos. Entonces ellos empiezan a trabajar con esos elementos y se empiezan a dar cuenta que las formas pueden tener una composición. Entonces ya es una manera de, por lo menos, de que ellos se acerquen a algo un poco más de diseño a través de una metodología y que no sea al azar. Igual otros haz a través de un rectángulo, repetición, contraste, textura y color. Son ejercicios bien interesantes porque al principio se atoran mucho y conforme van sacando las ideas van progresando hasta llegar a los ejercicios de decirles, por medio de una representación que puede ser de la naturaleza, obtén una forma y esa forma aplícale los elementos del diseño. Entonces empiezan a hacer, ok, está el océano, de ahí sale el pez, y del pez yo tengo esta forma, que puede ser un rombo, un triángulo, lo que ellos quieran, una retícula, y a partir de ahí utiliza los elementos de composición para obtener una planta o un alzado. Entonces, en este caso, yo en este ejercicio les pedí un acuario. Entonces, en el acuario, ¿qué elementos tienen que escribir? ¿Qué elementos hay? Entonces dicen, hay repetición, similitud, contraste, concentración y color, y la forma viene de un análisis previo de la forma, ¿no? Es una manera en la cual ellos entienden que pueden obtener estas formas, las cuales van generando plazas, edificios, estacionamientos, áreas verdes, ¿no? Es una manera de empezar su proyecto. Y bueno, también hay muchas ideas, hay mucho. En este caso, el otro fue por representación, este es por significado, cómo el concepto de idea te genera una forma. O sea, una idea, ¿qué forma tiene? Entonces, para este chavo, pues es un foco, lo pasó un cerebro, y del cerebro, pues fue desglosando su forma hasta obtener cuadrados, y obtener una forma en un edificio y en planta y en alzado, ¿no? Son experimentos que se van haciendo desde el primer día de clase, o depende en qué trimestres puedan hacerse estos ejercicios. Igual este es por función, por un acordeón. Él genera una casa y por medio de la función del acordeón, pues plantea puede ser plegable y puede extenderse o puede encogerse la casa. Y entonces al final, bueno, terminan haciendo un ejemplo de maqueta volumétrica. Es una parte muy importante la del concepto, porque creo que va a aparecer siempre en todos los procesos de los talleres, siempre. Y entonces, si es un elemento tan importante, creo que sí habría que tener una metodología clara, que los profesores pudieran decirles, mire, puedes irte por aquí y hacer estos ejercicios. En este caso, aquí vuelven a hacer una maqueta, una lámina conceptual en donde ellos analizan el jaguar y a través del jaguar obtienen una mancha y de la mancha empiezan a obtener formas. Y de estas formas las aplican aquí con repetición, rotación, radiación, anomalía, forma y tamaño. Empiezan a jugar con las formas que obtuvieron aquí. Entonces empiezan a hacer un parque. Y también obtienen, esto fue una reja que propuso a través de las manchas. Entonces hace una abstracción de la forma y obtiene una forma y así van generando formas. Y entonces es un inicio, igual el ojo va haciendo una abstracción hasta obtener una forma final. Eso con respecto al concepto. Entonces eso es lo que me interesaba mucho también platicar con ustedes. Y además de toda la metodología que he utilizado. Y también quisiera plantearles el ejemplo de diseño arquitectónico 4, en el cual se presentan estas variables, ¿no?, que tengo aquí, para ver si pudiera quedar más claro. El diseño arquitectónico 4, bueno, les propuse que rehabilitaran espacios urbanos, se llamaba Plaza de las Esculturas. Como función es un parque temático como espacio recreativo y cultural, y sus características, se solicita la intervención de paisaje con elementos que fomentan la cultura y la recreación social. Ese fue el ejercicio. Y entonces, como a manera de resumen, tratar de resumirlo, con la metodología que les planteé anteriormente, bueno, hay un usuario, que es el parque, que el dueño es la delegación, ¿no? Tienen una serie de necesidades, las cuales están planteadas. Existe un terreno, el cual pertenece a alguien, o sea, eso siempre, como les comento, va a existir.
y entonces lo tienen que dominar muy bien los alumnos. Y va a haber analogías, las cuales ya no se las puse aquí, pero va a haber análogos. Pueden investigar los análogos de los parques y pueden hacer toda la historia que quieran ahí. Y a partir de ahí proponen el concepto, el cual sigue la metodología que les planteé anteriormente, y entonces ellos hacen esto, hacen un análisis por medio de representación o de significado o de función, obtienen una forma, y esa forma la trasladan a, en este caso, una planta de conjunto, en la cual tienen aquí también por similitud, por radiación, tienen sus elementos de diseño y empiezan a componer. Esta es la lámina conceptual, y al final del proyecto necesitan tener una planta de conjunto con alzados, que es esta, pero ya mucho más desarrollada, es decir, me voy a regresar otra vez. Esta apenas es la preliminar en el concepto y son los trazos iniciales con las formas que ellos quieren utilizar. Y ya para al final del trimestre en Exposiad, entonces se presenta una lámina en la cual ya está totalmente terminada, ya está completamente compuesta y ya tiene la volumetría. Y se presenta la volumetría de la maqueta también. Y entonces es como una manera de ir haciendo que los alumnos aprendan a cómo diseñar y también aprendan una técnica. En este caso aquí se vieron los árboles, todo lo exterior, todo lo que es el entorno, mobiliario urbano, lámparas, ¿no? Y en otro ejemplo, o sea, aquí vimos diseño arquitectónico en el pasado, diseño arquitectónico 4, y en este ejemplo también que traigo es taller 1A, y solamente también se ve en esta parte del diseño formal, ¿no? Entonces aquí también se diseñaron una casa de campo, la base era espacios pequeños modulares, diseñar espacios pequeños para personas de escasos recursos, ¿no? Digamos que lo padre para ellos fue que aquí está la UAM y aquí está el terreno. Entonces hubo que ir al terreno a visitarlo y a salir al campo también. Hubo que encontrar el terreno al usuario y que hicieran el levantamiento y conocieran el lugar. Y bueno, pues con qué están haciendo, qué necesidades tiene el usuario, cómo es el terreno y qué características tiene. A partir de, bueno, ellos también desarrollan a partir de todas las necesidades, su cronograma, esta parte, todas las necesidades que requiere el usuario. Hicieron 3 casas, y esas 3 casas, aquí es la parte que quería llegar, que es la parte del concepto. Les pedí 3 conceptos, entonces ellos tienen que hacer 3 conceptos, y sobre esos 3 conceptos escogen uno y lo desarrollan. Otra vez igual con la parte conceptual, escogen una forma y a partir de la forma hacen su planta de conjunto y un alzado. Y a partir de ahí terminan su proyecto en su proyecto final, donde terminan de hacer la forma, ya tienen todo el conjunto resuelto y hacen, bueno, sus cortes, sus alzados y su maqueta final. Esto solamente es en taller 1A, solamente. Después en taller 1B van a tener que seguir haciendo lo que está en la metodología planteada anteriormente. Y bueno, pues para mí también creo que es bastante importante tener herramientas las cuales los alumnos puedan utilizar y se sientan identificados y puedan estar contentos haciendo su proyecto y se involucran en el proyecto. Entonces, una de ellas que he hecho y que también me ha funcionado, aunque es mucho más trabajo, tener casos reales, conocer a los dueños y que los alumnos conozcan a los dueños. Entonces, aquí está el terreno, que era un terrenititito en Xochimilco. Ellos 2 son los dueños, una familia, una pareja con 2 hijos, todos los alumnos, y luego los dueños vinieron a la escuela con su hija y con los alumnos a retroalimentar. Y al final, bueno, aquí también están los dueños y aquí también están los dueños, ¿no? Entonces, eso para el alumno es todavía mayor compromiso, porque no es nada más que tú les inventes un terreno y les digas que es para alguien, es porque es para alguien que lo necesita. Entonces, su compromiso es mucho mayor.
Eso es una herramienta muy buena. Igual que visitar el terreno, bueno, aquí lo pongo porque también es súper importante. La UAM en este caso pues tiene la opción de transporte, pues hay que usar el transporte y hay que ir con los alumnos y aprovechar las instalaciones y la infraestructura que tiene la UAM para poder trabajar con los alumnos y en este caso los usuarios. También es súper importante trabajar en las redes sociales, es decir, estar actualizado con los alumnos y saber que les gustan, y entonces todos tienen Facebook. A lo mejor parte de los análogos pueden ser por medio de Facebook, o parte de los análogos pueden ser en Pinterest, o parte de los análogos, y ahí entonces sí estás hablando en un mismo lenguaje actual con los alumnos, independientemente de que hagas otras cosas con las analogías. Entonces, bueno, en este caso yo tengo un laboratorio que se llama Elemento Binario aquí en la UAM. Yo abro un Facebook con Elemento Binario y les dejo a los alumnos como tarea, si están haciendo una casa pequeña, les digo, publiquen algo que contenga casa pequeña junto con todas las características y lo tienen que publicar en Elemento Binario. Entonces ahí ya no hay de... Aparte no hay de si vine, si le pasé lista, ahí está en el Facebook, aparece el horario, cuando lo subieron, ya no hay pierde, o sea, no hay pretexto de que no lo hice y que si pude y no lo encontré, ahí está la herramienta, ¿no? Y para ellos es bastante divertido, aunque algunos solo se meten a Facebook para ver cómo está su novia y otras cosas, pero en general esta parte de educación es bastante interesante en las redes. Otra de las cosas que también hago es un concurso interno en el cual todos los alumnos al final participan y antes de que sea Exposiad se hace una votación y se eligen a 3 proyectos y esos 3 proyectos se suben a Facebook y el concurso consiste en el que reciba más likes, gana, ¿no? O sea, es un concurso. Hay veces que en el concurso gana el que es más popular, no el mejor proyecto. Pero bueno, es parte de que se difunda, sí, o sea, muchos likes, pero es parte de la difusión. En este caso, en estos 3 proyectos, y es algo interesante, es una dinámica interesante y es la misma competencia que se generan los alumnos. En este caso, ellos fueron los 3 finalistas y ella fue la que gana. Y entonces también se les da un pequeño obsequio, yo les compré aquí un bonsai, la UAM también, Miguel Ángel también aporta libros o alguna cosa que a los alumnos también estén contentos y entonces se identifican mucho más con la universidad. Entonces eso también genera cosas interesantes. Y la parte de la exposición, que eso también es muy importante para que los alumnos se suelten al hablar y puedan estar mucho más tranquilos expresando sus ideas, ¿no? Y en el momento que les digan, ¿cómo te surgió la idea? No digan, pues estaba acostado en mi cama y en un sueño me levanté e hice algo. No, o sea, como hablan los médicos, tienen un lenguaje, como hablan los abogados, tienen un lenguaje, los químicos tienen un lenguaje, los arquitectos tenemos un lenguaje. Entonces, eso se ha perdido mucho y ya no se respeta y es ahí donde se pierde la esencia de la arquitectura, o se empieza a perder un poco la esencia. Y bueno, en uno de los ejercicios que yo tengo para que publiquen, yo diseñé, esto es nuevo, o sea, apenas lo voy a sacar, es una revista que se llama Elemento Binario Licenciatura, y la intención es que los mejores proyectos sean publicados en esa revista, o sea, es una revista que puede estar en línea, y entonces los mismos alumnos que lo hicieron bien pueden ver sus proyectos en la revista y pueden ser consultados en la red. Entonces, bueno, eso es como parte, creo que ¿descargaron el PDF que estaba junto a la carpeta? ¿Podrías conectar la USB y ejecutarlo desde ahí, por favor? A ver, déjame ver qué sigue después de esto. Bueno, ahorita acá. Creo que así se ha ido conformando una metodología interesante y ha habido resultados también interesantes. Muchos proyectos, mucha información, que seguramente algunos tendrán más alumnos, otros no tantos. O sea, de repente nos llegan 7 alumnos, de repente tenemos 18 alumnos, pero siempre se va a generar información y siempre va a haber, como todo en la vida, va a haber alguien que lo escoja a los mejores y hay alguien que no los van a escoger. Entonces también se tienen que ir acostumbrando a eso los alumnos. Muchas gracias. ¿Podrías ponerle en ver? Y ahí en presentación de página, abajito, vista de 2 páginas y
ampliar, ¿se puede hacer grande o ya no se puede? Acá, ¿cómo se hace grande el...? Exactamente. ¿Le puedo cambiar aquí? Sí. Pero está en una sola página. ¿Podrías ponerle en 2 páginas? Mejor, si no se puede, así. Si no, está bien así, ¿no? Esto es perfecto. Y entonces, bueno, es una revista en la cual pues también se trata de que los alumnos sientan que están formando parte de algo, ¿no? O sea, el acuario, aquí viene el proyecto, la ubicación, qué escuela lo hizo, la parte conceptual, y entonces se divide en 3 en la revista, que es, la información, la parte del concepto, se plasma el concepto y la parte del proyecto. También depende del alumno y en qué trimestre está, pues será la calidad que entregue de proyecto. Y entonces, bueno, maneja la parte conceptual, cómo empieza a proponer su proyecto y el volumen. Y al final también sus maquetas, que es parte importante. Y así se van generando, siempre maneja la parte conceptual, cómo propone una planta arquitectónica, una planta de conjunto en el concepto y sus detalles. Y al final, cómo termina esta planta en un skate park, cómo termina la propuesta final con sus alzados y sus perspectivas y su maqueta. O sea, se muestra el proceso de cómo va evolucionando, ¿no? Otra vez aquí el concepto, fue un pabellón, entonces hacen su concepto, hacen su primera propuesta y al final, bueno, terminan haciendo su maqueta. Todo depende, como les repito, del nivel en el que estén, en el trimestre en el que están. Cada quien tiene su concepto, algunos lo toman de una planta, empiezan a geometrizar y obtienen una forma, la cual trasladan a una planta de conjunto con sus detalles y al final terminan con su planta, su proyecto final y con su maqueta, ¿no? Hay muchos ejemplos. El chiste es que lo interesante, cómo por medio de un símbolo que es el reciclaje, obtienen una forma y esta forma la acomodan y es la forma que tiene la casa pequeña, ¿no? Y al final está la maqueta de eso. Entonces, bueno, así podríamos platicar más ejemplos, no los canso mucho. Sí, podríamos regresar a la presentación, por favor. Creo que ya vienen las conclusiones. Ahí está. Sí, ya. En las conclusiones, bueno, creo que son muy puntuales y solo las mencionaremos y las podremos discutir, si no, un poco más tarde. Pero bueno, creo que es importante utilizar una metodología de aprendizaje para toda la carrera, sin obligar a nadie a hacer una forma de aprendizaje rígida, sino dando esta libertad, como lo que platicábamos anteriormente, pero que sí exista una línea en la cual el profesor o los profesores puedan guiarse y decir, ok, este es el trimestre tal, hay que ver estos temas y sobre esto me enfoco, ya veré si soy experto o no, pero sí les tengo que dar estos temas y ya veré cómo se los doy y cuál es su técnica de enseñanza. Es muy importante no dejar que los alumnos dejen de utilizar la mano. O sea, tienen siempre que dibujar con la mano y tienen que dibujar con la computadora. O sea, las dos son vitales. No puede ser solo con la mano porque puede ser muy padre, pero se pueden atrasar y les pueden ganar el trabajo en algún momento. Y tampoco puede ser solo con la computadora porque a lo mejor las ideas no le van a fluir igual y la computadora es muy rígida. Entonces no te va a lograr hacer tu diseño. Hay que utilizar herramientas actualizadas y dinámicas, eso ya lo expliqué anteriormente, o sea, es muy importante estar con las herramientas que los alumnos utilizan diariamente y esas herramientas, utilizarlas como un medio para obtener un fin educativo y que los alumnos puedan utilizarlas y formar parte y se diviertan más y nos hagan más caso, ¿no? Y poderles enseñar. Utilizar recursos humanos y tecnológicos de la universidad, eso también es importantísimo.
utilizar ya sea por ejemplo el transporte, los salones, ubicar muy bien qué otras materias se están dando en los trimestres para que uno pueda decir, ok, estás viendo estructuras, también te toca estructuras aquí, velo con tu profesor de estructuras y que te haga tu corrección. O sea, eso es muy importante para vincular otras materias con los talleres. Esto ya también lo platiqué, fomentar temas que estén de acuerdo con la realidad en México, eso es súper importante. Es muy padre hacer temas que de repente uno mismo, no, yo no los he hecho y que son padres tal vez de tomar en cuenta, pero no van de acuerdo con la realidad en México y cuando salgan los alumnos de la carrera, eso nunca lo van a hacer, ¿no? O les va a costar mucho trabajo. Fomentar la sana competencia entre alumnos, fomentar la expresión oral, y fomentar la promoción y difusión de trabajos escolares. Creo que eso, pues, eso sería como parte de mis conclusiones y muchas cosas por analizar. Espero creo que esta es la última. Sí, ya. Espero que haya sido claro. Traté de sintetizar lo más posible y hacerlo lo más práctico posible como para que tratar de explicarme y me entendieran cómo es que llevo el ejercicio de taller cada trimestre y que cada uno pues tiene un objetivo y una meta por alcanzar y que se les van enseñando cosas distintas. Entonces, de ahí hay muchas cosas que yo creo que se pueden tomar y lo que le sirva y les sirva, pues adelante, y lo que no, pues también a cambiarlo, ¿no? Muchas gracias. Gracias.